Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de programación con JavaScript. Estuvimos recientemente aprendiendo acerca de los prototipos, que son los que conforman la estructura básica para la construcción e interacción entre objetos en JavaScript. Y con esto, indirectamente, estuvimos aprendiendo algo sobre un tema muy importante en programación, que es la herencia. Vamos a profundizar esto de la herencia porque hay mucho para aprender al respecto. Vamos a repasar el concepto que estuvimos viendo en el inicio de programación orientada a objetos, que era la terminología de clases, y también vamos a profundizar en los constructores de clase y las subclases y unos métodos especiales que se llaman getters y setters. Con esto vamos a discutir algunos puntos especiales relacionados a la herencia dentro de JavaScript. Entonces, hasta el momento hemos aprendido que los objetos en JavaScript pueden heredar propiedades y métodos de otros objetos a los que llamamos prototipos. Entonces podemos decir que en cuanto a herencia, JavaScript solamente tiene una construcción, que son los objetos. Cada objeto tiene una propiedad privada, proto, que contiene un enlace a otro objeto al que llamamos su prototipo. Ese objeto prototipo sabemos también que a su vez tiene un objeto prototipo propio, y así sucesivamente hasta llegar a un objeto cuyo prototipo es null. Y por definición, null no tiene prototipo. Por lo tanto, vendría a ser como el último eslabón de esta cadena de prototipos. Esta mecánica de herencia es tan particular en JavaScript que puede generar alguna confusión o alguna dificultad en su manejo. Y es por esto que recientemente, me refiero más o menos al año 2015, se incorporara por primera vez las clases a JavaScript. Pero hay que tener cuidado, no las podemos confundir con las clases de CSS. Para los que hicieron el curso de CSS, las clases en CSS, el manejo de esas clases son muy diferentes a las clases en JavaScript. En este caso se trata de nuevos elementos que se incorporaron a JavaScript y que si bien no cambian ni agregan nada en las funciones de herencia y manejo de prototipos, son una mejora de la sintaxis sobre la herencia basada en prototipos en JavaScript. Es decir, mejoran solamente las sintaxis, que sería la forma en que lo escribimos. Entonces, anteriormente ya tuvimos un video de introducción a las clases en JavaScript, en donde aprendimos ciertos conceptos que necesitábamos para ir adentrándonos en el lenguaje. Vamos ahora a profundizar un poco más en esto de las clases para poder entender mejor el tema de la herencia en JavaScript. Las clases en JavaScript son una mejora en la forma de escribir herencia basada en prototipos de JavaScript. Esta nueva sintaxis basada en clases no introduce un nuevo modelo de herencia, sino que provee una sintaxis mucho más clara y simple para poder crear objetos y lidiar con la herencia. Entonces, más detalladamente, ¿qué es una clase en JavaScript? Una clase es como una función especial, como tantas funciones con las que hemos trabajado, pero es una función especial que de alguna manera envuelve los objetos que conocemos. Las clases pueden ser definidas de dos maneras distintas: a través de una declaración de clases o por una expresión de clase. Veamos la primera. Una declaración de clase se escribe colocando la palabra clave class y luego con mayúsculas al comienzo el nombre que le queremos dar a nuestra clase. En este caso, por ejemplo, una clase que se llama papel. Luego, como vimos en el video que hicimos de introducción a las clases, abrimos llaves y colocamos la palabra clave constructor, que pertenece a esa clase. Luego, los parámetros que va a necesitar el objeto, por ejemplo, alto y ancho, en este caso que es papel, y luego abrimos llaves para definir sus propiedades. Ahora veamos cómo se define el segundo caso, que es la expresión de clase. En este caso, lo que va a cambiar es solamente la definición, ya que el constructor va a ser igual para todas las formas de definir una clase. Pero para complicar un poco las cosas, debo decirles que
hay dos formas de definir a las expresiones de clase. Una es anónima y la otra es nombrada. Vamos a ver la anónima. Una expresión de clase anónima comienza por la creación de una nueva variable, como ya saben, colocando la palabra reservada LED y luego con la letra inicial mayúscula el nombre de esa variable igual a la palabra clave class, abrimos llaves y allí colocamos el constructor. Se le llama anónima porque a pesar de estar almacenada dentro de una nueva variable que tiene nombre, la clase en sí misma no tiene nombre, por lo que recibe el mismo nombre de la variable. En cambio, la expresión de clase nombrada sí lleva un nombre luego de la palabra clave class, por lo que el nombre de esta clase no va a ser el mismo de la variable, sino el nombre que hayamos elegido para class. Entonces, por ahora, y como estuvimos viendo en nuestro primer video, ya sabemos cómo definir una clase y usamos un par de clases en pequeños ejemplos que estuvimos viendo, pero les repito, todo era a modo introductorio. Entonces, vámonos a nuestro Visual Studio Code para ver en la práctica estas diferentes formas de definir una clase en JavaScript. Aquí, si se fijan, tenemos nuestro video clases 01, que es de nuestra práctica anterior. Es un archivo de tipo JavaScript. Vamos a abrir ahora a crear un nuevo archivo de tipo JavaScript, que sería clases-02 underscore definición. Colocamos .js. Aquí tenemos nuestro archivo de JavaScript, clase 02 definición. Vamos a buscar ahora nuestra página 1, que es nuestra página habitual de pruebas. Y aquí está nuestra práctica anterior. Recuerden, copien todo esta creación, este cuerpo de página que creamos aquí de nuestra práctica anterior, cuando creamos nuestro reloj. Copien todo y guarden el código en un archivo de su documentación privada, porque vamos a necesitar esta página. Voy aquí a quitar todo esto dentro del body y aquí en mi script src voy a enlazar mi archivo clases 02 definición, que es este que está aquí. Ya tengo enlazado mi archivo. Ahora nos vamos a nuestro archivo de JavaScript y vamos a ver ahora las definiciones de clases que estuvimos teorizando al inicio del video. Como dijimos, hay dos formas diferentes que son declaración de clase o expresión de clase. Y las expresiones de clase pueden ser anónimas o nombradas. Entonces, vamos por orden. Vamos a ver la declaración de clase, que consiste en poner la palabra class. Esto ya lo habíamos visto. Y el nombre de nuestra clase. En este caso, debe empezar siempre con letra mayúscula. No es obligatorio, pero es una buena práctica como programadores. Entonces, mi clase, yo la voy a llamar papel. Abro las llaves para comenzar a definir mi clase y lo que vamos a colocar aquí va a ser igual en todas las formas de definir una clase. Va a ser la palabra clave constructor, abrimos paréntesis y le vamos a pasar los parámetros que necesitamos para construir nuestro constructor. Valga la redundancia. Como en este caso es papel, pues yo quiero saber el alto y el ancho de dicho papel. Abro las llaves para crear dentro de mi constructor las definiciones de las propiedades, que como ya debemos saber se hace con el dis.alto, que va a ser igual a alto, punto y coma, y aquí debajo dis.ancho, que va a ser igual a ancho, punto y coma. Esta forma de definir este constructor va a ser igual en toda clase en JavaScript. Lo que cambia aquí es esta definición, que en este caso es el modo de declaración de clase. Entonces, aquí no estamos construyendo un objeto en sí, sino creando un constructor de un objeto dentro de una clase. Por lo tanto, si nos vamos a nuestra consola, aquí debemos irnos página 1, buscar nuestra página 1 en la lista de nuestros archivos. Aquí está, clic derecho, buscamos su origen, dándole a Reveal in File Explorer. Y aquí procedemos a abrir nuestro archivo HTML con nuestro explorador de costumbre. Recuerden, en este caso no vamos a ver nada, solo es una página en blanco, F12, y aquí nos aseguramos de irnos a la pestaña de consola. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir papel y vemos que mi objeto papel ya existe aquí. Pero si yo quiero acceder a sus propiedades, alto o ancho, si yo coloco punto
no las veo aquí en la lista de propiedades, porque este no es un objeto, esto es una clase, la clase papel, que sirve para poder crear nuevos papeles, vamos a decirle así. Entonces, si yo quiero ver el nombre de mi clase, aquí le doy a name, me dice papel, pero para yo tener un nuevo objeto, puedo decir let, por ejemplo, mi papel, que va a ser igual a new, y traigo mi clase papel, abro paréntesis, como debo pasarle un alto y un ancho, como me lo dice ahí, puedo pasarle, por ejemplo, 4 y 5, podría ser pulgadas, entonces, punto y coma. Si aquí yo coloco ahora mi papel, aquí le di a enter sin querer, y aquí coloco punto. Alto o ancho son accesibles, aquí está, es porque he creado un objeto papel, una instancia de papel a partir de una clase esta vez, ya no de un objeto prototipo, sino de una clase que acabo de definir y que me sirve para crear objetos. Es un abordaje distinto, pero no cambia la mecánica de objetos prototipos, simplemente la envuelve de una forma más fácil de comprender. Entonces, vamos a ver otra forma de crear clases, que es la expresión de clase, que se diferencia de la definición que acabamos de hacer a través de una variable. Entonces, aquí, por ejemplo, yo creo una nueva variable que voy a llamar, por ejemplo, papel A, porque ya tenemos papel, y voy a decir que va a ser igual a una clase, y no le ponemos ningún nombre aquí a esta clase, abrimos llave, y aquí yo puedo pegar el constructor que acabo de hacer aquí copio y pego dentro de mi definición de objeto, porque esto va a ser exactamente igual. Entonces, a este tipo de expresión de clase le llamamos anónima, porque no tiene un nombre la clase, pero si tenemos una nueva clase. Si nos vamos de nuevo a nuestro explorador, en donde estamos utilizando la consola. Aquí yo doy clic derecho, por ejemplo, para limpiar mi consola. Quito esta instrucción. Si yo ahora aquí llamo papel underscore A, no me aparece nada porque no guardamos cambios aquí. Tenemos que guardar cambios aquí, control S, y en nuestra página 1, control S. Ahora vuelvo aquí de nuevo a mi consola donde está mi página. Hago un refresh acá. Y si ahora yo coloco papel, fíjense cómo ya aparece, papel A. Y si coloco punto, vemos que no tiene alto ni ancho porque es una clase. Pero yo sí puedo crear un nuevo papel, por ejemplo, LED, papel, por ejemplo, 01, que va a ser igual a new papel A. Vamos a usar esta nueva clase y le vamos a pasar dos parámetros, por ejemplo 5,9, cierro paréntesis, punto y coma. Y si ahora yo coloco papel 01 punto alto, veo que es una propiedad a la que yo sí puedo acceder. Entonces, como vemos, son dos formas distintas de hacer exactamente lo mismo, dos formas de declararlo. Entonces, lo último que nos falta ver es una expresión de clases igual que la que acabamos de hacer aquí, pero nombrada. Entonces vamos a copiar toda esta instrucción de acá, la pegamos aquí debajo, le vamos a cambiar el nombre aquí porque no puede haber dos clases con el mismo nombre. Esta va a ser B. Y la diferencia de las clases nombradas a las anónimas es que aquí simplemente colocamos un nombre. Entonces aquí esta va a ser, por ejemplo, papel X. Por ejemplo, ¿no? Entonces guardamos cambios, nos vamos a nuestro explorador, hacemos aquí un refresh a nuestra página 1, limpiamos esta instrucción. Ahora quiero que vean esta diferencia. Si yo llamo a papel A, punto name, punto y coma, me va a decir que su nombre es papel A, por supuesto. Pero si yo llamo aquí, por ejemplo, papel B, punto name, me va a decir que su nombre es papel X. Es porque esta clase es nombrada, no es anónima, ya que nuestro papel B aquí tiene un nombre de clase que es papel X y es el que aparece aquí. Y otra cosa que es muy importante conocer sobre las definiciones de clases de cualquier tipo es que no puedes invocarlas antes de haberlas creado, sino el sistema te va a decir que no las reconoce. Si yo, por ejemplo, aquí creo un nuevo objeto de papel B, va a funcionar correcto. Pero si yo quiero declararlo aquí arriba, en cualquier ubicación por acá, antes de haberlo declarado,
vamos a tener un problema. Por ejemplo, aquí arriba yo voy a crear LED, por ejemplo, papel Z, ¿no? Que va a ser igual a new papel. Le vamos a pasar los parámetros 5 y 9. Cierro paréntesis, punto y coma, guardamos. Y si nos vamos a nuestro explorador, aquí hacemos refresh. Digamos que yo, por ejemplo, quiero acceder a papel Z. Si yo le doy a Enter aquí, me aparece este error de referencia. Me dice que papel Z no está definido. Bueno, no está definido porque lo llamé antes. Porque si aquí cortamos esto en esta parte de aquí y lo colocamos aquí debajo, luego de haber declarado a mi objeto papel, si ahora me voy a mi explorador, hago refresh. Si aquí ahora yo intento llamar a papel Z, le doy a Enter, veo que además de existir, tiene algunas propiedades que me las reconoce y el objeto puede ser llamado desde la consola o desde cualquier lugar del código. Si colocamos, por ejemplo, papel Z punto alto, vemos como me dice 5. Recuerden, esto es siempre que haya sido creado luego de la declaración de clase. Entonces, así es como podemos nosotros crear correctamente nuestras clases y definirlas en dos formas distintas. Lo vamos a dejar hasta aquí. Más adelante continuamos con nuestro tema. Hasta la próxima.